Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema de financiamiento de las empresas. Habíamos dejado la clase anterior tratando el tema de qué recursos necesita una empresa para funcionar. Habíamos determinado que dentro de los recursos que una empresa necesita para funcionar, teníamos un local donde debía trabajar, estanterías, mercaderías, un camión de reparto, ¿sí? Y estos recursos deben obtenerse de alguna manera, es decir, ¿cómo vamos a financiar estos recursos que la empresa necesita? Y de acuerdo a si es una empresa unipersonal o societaria, ¿sí? Vamos a tener diferentes fuentes de financiamiento, es decir, de dónde va a surgir el dinero para adquirir este local, estas estanterías, estas mercaderías o, por ejemplo, un camión de reparto. Si es una empresa unipersonal, es decir, aquella que está compuesta únicamente por el dueño o propietario o comerciante, y aquella empresa que es societaria, que está compuesta por varios propietarios, es decir, 2 o 3 personas se juntan para constituir una empresa. Entonces aquí ya sabemos que hay dos tipos de empresas que se pueden constituir. Una que es unipersonal, compuesta por una sola persona, que es el dueño o propietario o el comerciante, y una empresa societaria, que es aquella compuesta por 2 o más socios. Ya sea empresa unipersonal o empresa societaria, van a necesitar financiar, ¿sí?, estos recursos que la empresa va a necesitar para funcionar. Estas fuentes de financiamiento de estos recursos son de dos tipos. La empresa se puede financiar a través de financiamiento propio o financiamiento ajeno. El financiamiento propio, es decir, es el aporte que realiza en una empresa unipersonal, el aporte que realiza el propietario para formar esa empresa. Por ejemplo, el propietario es el que compra el local, las estanterías, mercaderías, el camión de reparto. Tiene dinero ahorrado y lo pone a disposición de la empresa para adquirir estos bienes. Y si estamos hablando de una empresa societaria, ¿sí?, que es aquella que está compuesta por 2 o más socios, el aporte va a realizar cada socio el aporte que determinen que cada uno va a realizar. Por ejemplo, uno de los socios dice: yo voy a aportar dinero en efectivo, otro dice: yo tengo un camión, lo voy a poner a disposición de la empresa, tengo un local, dice otro, y lo pone a disposición de la empresa. Todos esos bienes, ¿sí?, son los aportes que realizan los socios para financiar los recursos que la empresa necesita. Y esa fuente de financiamiento se denomina financiamiento propio. Es decir, el aporte que realizan para adquirir todos estos recursos. Ese aporte, ¿sí?, en una empresa unipersonal, es decir, aquella formada por el propietario o comerciante o dueño, se denomina contablemente capital. Y en una empresa societaria, ese aporte se denomina capital social. ¿Sí? Ven que aquí cambia, donde social hace referencia a que representa al aporte de varias personas. Esta fuente de financiamiento propio, ¿sí?, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero ténganlo presente, se denomina contablemente patrimonio neto. Vamos a explicarlo en la diapositiva siguiente. La otra
fuente de financiamiento es el financiamiento ajeno, es decir, aquel financiamiento que no surge de los dueños o de los propietarios de la empresa, sino que lo obtienen de un tercero ajeno a esa empresa. Ese financiamiento ajeno son las deudas u obligaciones que tienen las empresas. Fíjense que acá puse O, pero es U, ¿sí? Deudas u obligaciones. Y de esa manera financian los recursos que la empresa necesita. Por ejemplo, para comprar mercaderías, que son recursos que la empresa necesita para funcionar, las mercaderías son los bienes que se destinan para revender. Por ejemplo, en un almacén, el propietario, si es una empresa unipersonal, compra los bienes para revender, que son las mercaderías, y la puede comprar de manera financiada a su proveedor. Es decir, el proveedor le entrega la mercadería y a los 10 o 15 días pasa y cobra la mercadería que le dejó 10 días anteriores. Eso es una deuda que contrajo el propietario y por lo tanto es una fuente de financiamiento ajeno. Esa fuente de financiamiento ajeno, fíjense que aquí tiene la letra P, significa pasivo, que ahora lo vamos a tratar en la diapositiva siguiente. Y todos los recursos que la empresa necesita para funcionar, ¿sí?, se denomina activo y se simboliza con la letra A. Habiendo visto las formas en que se puede financiar los recursos que una empresa necesita, vamos ahora a ver el análisis de cómo se compone el patrimonio de las empresas. El patrimonio de las empresas se compone de la sumatoria de los bienes más todos los derechos a cobrar que tenga la empresa, más todas las obligaciones o deudas que la empresa tenga. Así que cuando hablamos de patrimonio, estamos haciendo referencia a todo lo que tiene y a todo lo que debe. Ese es el patrimonio de una empresa. ¿Qué son los bienes? Los bienes son todas las cosas u objetos con valor económico para la empresa. Y es requisito indispensable para ser considerado un bien que posee la empresa que sea de su titularidad. Es decir, la empresa para poder funcionar necesita tener un local. Pero ese local no lo pueden comprar, ¿sí?, y no es de titularidad de la empresa. Por lo tanto, todos los meses pagan un alquiler. En lugar de ser un bien de la empresa, es un gasto. ¿Recuerdan la clase pasada que estuvimos hablando de todos los gastos que se necesitaban incurrir para poder abrir un negocio, a poder abrir una empresa o poner en funcionamiento una actividad comercial? Que uno de ellos era el pago del alquiler. Bien, pago del alquiler de un local que no es de titularidad de la empresa. Entonces, ese local no forma parte de los bienes que posee la empresa. ¿Qué son los derechos? Los derechos son todos aquellos que tenemos que representan sumas de dinero a cobrar. El ejemplo típico: vendo mis mercaderías a crédito, a cuenta corriente, financiada, es decir, vendo esa mercadería y me la pagan en 10 cuotas, ¿sí? Entonces ahí yo tengo un derecho a cobrar mes a mes de cada una de esas cuotas. Eso constituyen derechos que forman parte del patrimonio de la empresa. ¿Y qué son las obligaciones? Las obligaciones son todas las deudas que hay que pagar. Entonces, cuando hablamos de patrimonio de una empresa, hablamos de
todos los bienes que tiene, todos los derechos a cobrar que tiene y todas las deudas a pagar. ¿Sí? Derechos a cobrar, obligaciones a pagar. Utilizando la terminología contable, ¿sí? Bienes más derechos es igual a activo, ¿sí? Se simboliza con la letra A, es decir, todos los recursos que una empresa necesita, más todos los derechos a cobrar que una empresa tiene, forman el activo de una empresa. Todas las deudas u obligaciones que una empresa tiene, es decir, todas las fuentes de financiamiento ajeno que una empresa tenga, se denomina pasivo y se representa con la letra P. El pasivo se puede formar, como dimos en el ejemplo anterior, comprando mercadería a crédito. Entonces yo le debo a mi proveedor la mercadería que me dejó. También tengo pasivo cuando pido un préstamo en el banco. Le debo al banco el préstamo que me dio. Y por último, tenemos que incorporar el concepto de patrimonio, ¿sí? Utilizando estas dos siglas, que es igual al activo más el pasivo. ¿Sí? Fíjense, patrimonio de las empresas igual a los bienes más derechos más obligaciones. Ya sabemos que los bienes y derechos son el activo, las obligaciones son el pasivo. Entonces, según la terminología contable, el pasivo es igual a la suma de activo más pasivo, es decir, todo lo que tengo más todo lo que dejo. Pasamos ahora a las fórmulas, ¿sí? Al análisis que nos van a permitir hacer de esta estructura contable, la estructura patrimonial que posee la empresa. En fórmulas sabemos que el activo más el pasivo es igual al patrimonio, es decir, todo lo que la empresa tiene más todo lo que debe es el patrimonio. Pero ahora vamos a trabajar con el concepto de patrimonio neto, ¿sí? Que se simboliza con la sigla PN, patrimonio neto. El patrimonio neto, según la filmina que vimos anteriormente, fíjense, patrimonio neto, compuesto por el aporte que realizan los propietarios. ¿Sí? Entonces, si yo digo que el activo más el pasivo es el patrimonio, todo lo que tengo más todo lo que debo es el patrimonio, ¿cómo sé la parte de la financiación propia? La financiación propia yo no la debo. Soy yo el dueño y lo puse a disposición de la empresa para que esa empresa funcione. Entonces, para hacer esa parte del pasivo neta de la financiación de terceros, yo utilizo el término patrimonio neto, que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Y de esta manera obtenemos la ecuación patrimonial básica en la cual nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Qué quiere decir? El total de recursos que tiene la empresa va a ser financiado con capital ajeno más capital o aportes propios. Y de esta manera podemos representar la estructura patrimonial que la hacemos con la forma de rectángulo. ¿Por qué? Porque vamos a representar esta igualdad.